en especial han dicho que el ICETEX está marchitada o en un proceso de marchitamiento o de quiebra, lo cual pues en mi opinión muy personal me parece declaraciones inescrupulosas, dado que hemos cotejado con la presidenta del ICETEX esas declaraciones, y lo que los estados financieros del ICETEX demuestran es que no existe tal marchitamiento. Esa es una mentira que nosotros queremos dejar muy clara en este espacio. No existe marchitamiento del ICETEX, y que eso quede muy claro. Es mentira que el ICETEX está marchitado o en proceso de marchitamiento, y así lo indican los estados financieros. Lo segundo es que, digamos, comunicarle a la opinión pública que tanto el Ministerio de Educación Nacional como la presidenta encargada del ICETEX han solicitado al Ministerio de Hacienda cumplidamente la totalidad de los giros del plan anualizado de caja, es decir, del presupuesto de la vigencia 2024 que la entidad ha solicitado para su funcionamiento. He pedido que nos impriman los documentos que respaldan lo que estoy diciendo aquí. Es mentira que el Ministerio de Educación Nacional no ha solicitado los giros para el funcionamiento del ICETEX. Lo ha hecho en su totalidad, en su completud y a tiempo. Y pues les daré copia de los documentos que soportan la solicitud. Pero además de eso, la presidenta me ha comunicado que ella también autónomamente se ha dirigido al Ministerio de Hacienda a hacer solicitud de los giros faltantes por parte del plan anualizado de caja, que, como dijo el ministro de Hacienda a través de los medios de comunicación, ha habido un racionamiento del PAC, y es la explicación por la cual ha habido un retraso en los giros. Pero aun cuando estos giros que se han solicitado, quiero reiterar, reteñir, se han solicitado en su totalidad por parte del Ministerio de Educación al Ministerio de Hacienda, gracias a la labor que ha hecho la presidenta y digamos que por cuenta de la eficiencia que ha logrado, pues se ha podido garantizar las renovaciones con recursos propios de las líneas no subsidiadas, ¿verdad, presidenta? Así que pues esto hace parte también de o respalda la no marchitamiento de la entidad o digamos que esa pretensión que se ha querido instalar en la opinión pública. Y por último decir que hemos solicitado para la vigencia 2025 para el sector de educación recursos por el orden de los 6,5 billones de pesos, que incluyen, por supuesto, las partidas necesarias para el funcionamiento del ICETEX. Saben ustedes que todas las entidades hacen solicitud de recursos para las vigencias posteriores, en este caso para la vigencia 2025, y pues es el Ministerio de Hacienda quien define qué tantos recursos se aprueban o no. Para el sector de los 6,5 billones solicitados se han aprobado 4,6 billones de pesos, y quiere decir esto que pues de los 1,4 billones de pesos que solicita el ICETEX para la vigencia 2025, de los 6,5 billones, retomo, que se solicitaron para recursos para financiamiento de la educación superior, se han aprobado para la vigencia 2025 4,6. Esto quiere decir que tenemos que hacer una reorganización presupuestal al interior del ministerio en todo sentido. Decíamos que en revisión con la presidenta del ICETEX, de los estados financieros de la entidad, que además son públicos y pueden encontrarlos ustedes en la página de internet de la entidad, cualquiera que los revise puede concluir que la entidad no está marchitada ni está en ningún proceso de marchitamiento, que es mentira quienes han dicho que esta es la realidad financiera del ICETEX, que el ICETEX pues financieramente está sana, por decirlo de alguna forma, y que pues no se dejen alertar de esas mentiras inescrupulosas que dicen que el ICETEX está marchitado o en proceso de marchitamiento. Lo segundo que queremos aclarar es que es mentira también que se le adeudan 400.000 millones de pesos a las universidades privadas. Esto es algo que hemos cotejado con la presidenta, que si bien hay un retrasamiento en los giros, como bien lo ha manifestado el ministro de Hacienda, por racionamiento del programa anualizado de caja, el Ministerio
Ministerio de Educación Nacional, y el ICETEX, su presidenta encargada, autónomamente también ha hecho la solicitud al Ministerio de Hacienda para la reprogramación de estos giros y poder atender estas necesidades, pero no se le deudan a las universidades privadas 400.000 millones de pesos. En ese sentido, y quiero hacer pública las solicitudes que se ha hecho desde el Ministerio de Educación Nacional por la totalidad de recursos de vigencia 2024 que se han hecho, incluyendo al ICETEX, pero también la gestión que ha hecho la presidenta del ICETEX encargada en ese sentido. Y por último decir que frente a la vigencia 2025 se ha hecho una solicitud de recursos por el orden de 6,5 billones de pesos para la educación superior. En el presupuesto general de la Nación se aprueban 4,6 billones, lo que nos obliga a hacer ajustes internos con los recursos que se han aprobado vía presupuesto general de la Nación, y que por lo tanto es mentira que desde el Ministerio de Educación Nacional se le esté quitando 1 billón de pesos al ICETEX. Todo lo contrario. Hacemos un llamado a las fuerzas políticas que conforman en el Congreso de la República a que haya aprobación de la ley de financiamiento para que podamos, vía presupuesto general de la Nación, contar con los recursos adicionales que requieren tanto el ICETEX como las universidades públicas que hacen parte del sistema universitario estatal, para no poner en vilo los recursos tanto del ICETEX como de las universidades públicas. Y por último decir que buscaremos reunirnos con las universidades privadas que pues legítimamente tienen preocupación frente a los giros que se tienen pendientes, aún reiterando que el ICETEX, por cuestiones de agilidad y por su propia gestión de la presidenta encargada aquí presente, con recursos propios ha garantizado la renovación de las líneas no subsidiadas, es decir, que hay también posibilidades que el ICETEX con recursos propios pueda atender parte de sus requerimientos. Recuerden ustedes que tan solo el 25% de los recursos del ICETEX provienen del presupuesto general de la Nación. ICETEX es una entidad financiera vigilada por la Superintendencia, está vinculada al Ministerio de Hacienda, tiene un vínculo con el Ministerio de Educación Nacional, pero como entidad financiera pues tiene posibilidades también de gestionar recursos propios, y así lo ha venido haciendo. Entonces, el llamado también a que en el Congreso de la República podamos tener una discusión de la ley de financiamiento que nos permita entonces en la vigencia 2025 contar con los recursos presupuestales para el ICETEX y para la educación superior general, educación superior pública en todos sus niveles en la vigencia 2025. Ministro, si esto no se aprueba, ¿qué va a pasar con los créditos de 2025? Si la ley de financiamiento no se aprueba, no solamente los créditos, a mí yo quisiera también hacerle un llamado que nos interesemos por la educación pública en todo su contexto. En general, pues vamos a tener que tener preocupaciones presupuestales tanto para las universidades públicas como para los créditos que se otorgan a través del ICETEX. Esa es la realidad. ¿Y qué decirle a los jóvenes que en este momento tienen cartas de sus universidades diciendo que efectivamente no van a poder seguir matriculados si el ICETEX no gira? ¿Cuándo van a girar? A los jóvenes darles un parte de tranquilidad en dos sentidos. El primero, que el ICETEX está haciendo gestiones para, con recursos propios, producto de su actividad financiera, es una entidad financiera, logra tener recursos propios, poder hacer renovaciones en algunas de las líneas. Y en las, digamos, en el remanente, decirles que estamos llevando al Ministerio de Hacienda una propuesta para que recursos adicionales se puedan comprometer para la vigencia 2025 y no dejar, digamos, desfinanciada ni la educación superior en ninguno de sus dos ámbitos, porque es que, por favor, también preocupémonos por la educación superior pública. Es que la universidad pública también requiere recursos, y aun cuando este gobierno ha hecho un salto presupuestal enorme, sin precedentes, pues tenemos que garantizarlo. En este momento, entonces, el dinero está en el Ministerio de Hacienda, el que ustedes han solicitado. Sí, yo les voy a pasar a ustedes la solicitud que hemos hecho nosotros del Ministerio de Educación Nacional
completa, de los recursos completos del plan anualizado de caja mes a mes al Ministerio de Hacienda y pues esperamos que haya un compromiso también del Ministerio de Hacienda de que en la reprogramación del PAC pueda priorizar la educación pública superior, porque además ha sido una instrucción del señor presidente de la República, ustedes lo han escuchado y lo han leído a través de sus redes sociales. Si hay una situación fiscal difícil en el país, esa situación no la pueden pagar los pobres y mucho menos los estudiantes, él lo ha dicho claramente. Usted ha lanzado una propuesta este fin de semana sobre transformar el ICETEX. Ya es una entidad financiera adscrita a la superintendencia precisamente que se encarga de estos temas, pero ¿qué va a pasar si el ICETEX se transforma en una banca de primer piso? ¿Qué le va a cambiar al joven para poder acceder a un crédito? No, esperamos que el joven no tenga ningún tipo de traumatismo. Es más, el ICETEX ya es una entidad financiera, el ICETEX ya capta recursos y ya coloca recursos, que es lo que hacen los bancos tradicionalmente. El ICETEX tiene una situación especial, me la comentaba la presidenta, que hay que entrar a analizar y lo que nosotros quisiéramos es que cada vez menos jóvenes dependan de la opción del crédito para entrar a la educación superior. Que el ICETEX pueda hacer esa mano amiga que ha venido siendo unas transformaciones internas que me comentaba la presidenta que se han hecho durante este gobierno, como reducir tasas y digamos tener una situación más amigable con los deudores del ICETEX, pero que cada vez dependa menos el estudiante de una situación de crédito y dependa más de una situación de garantía de derechos. Y en ese sentido, que pueda diversificar la captación de recursos. Hoy el ICETEX hace captación de recursos de distintas formas. Quisiéramos que la pueda diversificar de tal forma que dependa menos del presupuesto general de la nación. Fíjese, hoy depende en su totalidad del 25% de sus ingresos del presupuesto general de la nación. Y con un racionamiento de caja como el que nos anuncia el Ministerio de Hacienda, nos tiene en esta situación. Entonces, si empieza a depender cada vez menos del presupuesto general y depende cada vez más de su actividad financiera, podríamos tener, como dice por ahí una publicidad, un banco amigo, que no solamente pues se encargue de financiar estudios para quienes tienen posibilidades de pagar un crédito, sino que incluso las y los egresados de las universidades públicas y privadas puedan acudir a esta banca para financiar sus emprendimientos o sus primeras empresas, que es lo que quisiéramos lograr con los estudiantes del país. ¿Los ahorros de dónde vendrían? ¿De la ciudadanía, del empresariado, del sector privado? Estrategias de captación como cualquier entidad financiera. En este caso, incluso podría pensarse, todo esto lo estamos analizando, no es que quiere decir que tengamos aquí ya una reforma y que la vamos a radicar mañana, sino que tenemos que tener la capacidad de estructurar técnicamente una propuesta que permita incluso que entidades de la nación o entidades privadas puedan a través de esta banca gestionar sus nóminas o cualquier otro tipo de captación empresarial. O sea, la captación que generalmente en las estrategias comerciales del sistema financiero cualquier banco de primer piso hace. Hoy lo está haciendo el Banco Agrario y lo puede hacer perfectamente cualquier otra entidad financiera. Ministro, en esa misma línea, ¿qué va a pasar entonces con los estudiantes que ya tienen créditos desde hace varios semestres, si llega como tal a aprobarse esta reforma del ICETEX en el Congreso y empieza o se convierte en un banco de primer piso? Es decir, ellos van a poder tener la tranquilidad de seguir teniendo, por ejemplo, no sé, los subsidios de sostenimientos, los desembolsos que semestralmente se les hacen a las universidades. Nosotros no vamos a afectar la situación de ningún deudor del ICETEX, todo lo contrario. Nosotros queremos mejorar la situación de los deudores del ICETEX. Tenemos denuncias de situaciones de abuso por parte del ICETEX con algunos deudores y deudoras, que hay que decirlo, gracias a la gestión que se ha hecho recientemente, pues hemos logrado aminorar esas situaciones, reduciendo las tasas, doctora, creo que estamos cobrando las tasas muy por debajo del promedio del mercado e incluso ha habido una política de condonación que, insistimos, queremos llevar al Ministerio de Hacienda esta situación para no poner en riesgo esas políticas de condonación en la vigencia del 2025. Pero la idea es que en esta transición de la entidad o en esta transformación de la entidad, pues aminoremos al máximo la situación de deuda de los estudiantes de educación superior del país y que si es su opción
o es su elección estudiar en una universidad privada mediante un crédito, pues que este crédito sea lo más amigable, soportable y llevadero para ellos y para sus familias.